En el año 1888, en el oscuro distrito de Whitechapel, en Londres, una serie de asesinatos brutales aterrorizó a la ciudad y dejó una marca imborrable en la historia criminal. El asesino, conocido solo como Jack el Destripador, mutiló a sus víctimas de formas inimaginables, desatando una cacería policial y mediática sin precedentes. ¿Qué llevó a este enigmático criminal a cometer tales atrocidades? Si te interesa descubrir los detalles de este misterio sin resolver, suscríbete y comenta interesante para que lo sepamos. Jack el Destripador es un nombre que evoca miedo y misterio. Su figura es la de un asesino desconocido que operó en las oscuras y peligrosas calles de Londres durante el año 1888. Aunque sus crímenes se produjeron hace más de un siglo, su historia sigue captando la atención mundial debido a la brutalidad de los asesinatos y a la falta de resolución del caso. Se le atribuyen 5 asesinatos oficiales, conocidos como las víctimas canónicas, aunque se sospecha que pudo haber más. La identidad del Destripador ha sido objeto de especulación durante décadas, con teorías que abarcan desde un miembro de la realeza hasta médicos y extranjeros. Este misterio no resuelto se ha convertido en un fenómeno cultural, inspirando libros, películas y documentales que buscan desentrañar la verdadera identidad detrás del nombre Jack el Destripador. Este caso ha resistido el paso del tiempo, manteniéndose en la mente colectiva como uno de los enigmas más oscuros y aterradores de la historia. Para comprender el impacto de los crímenes de Jack el Destripador, es fundamental conocer el contexto del Londres victoriano de la época. En 1888, Londres era una ciudad en rápido crecimiento debido a la revolución industrial, pero también enfrentaba grandes problemas de pobreza, desigualdad y violencia. En particular, el distrito de Whitechapel, donde ocurrieron los asesinatos, era uno de los barrios más pobres y peligrosos de la ciudad. Las condiciones de vida eran deplorables. La mayoría de sus habitantes vivía en calles sucias y estrechas, en viviendas abarrotadas y en una situación de extrema precariedad. Este ambiente hostil era el resultado de varios factores, entre ellos, la llegada masiva de inmigrantes. En esa época, Whitechapel recibió a miles de judíos y europeos del este que huían de la persecución y la miseria en sus países de origen. La población de Whitechapel creció rápidamente y los recursos, así como las oportunidades de trabajo, eran escasos. Esta mezcla de pobreza, hacinamiento y diversidad étnica generaba tensiones sociales y una profunda inseguridad. Además, la violencia y el crimen eran parte de la vida diaria. Las bandas callejeras y la prostitución eran comunes, y la policía tenía una presencia limitada en la zona. Las mujeres, especialmente las que trabajaban como prostitutas, eran víctimas frecuentes de violencia. Era una época en la que el sistema de justicia aún estaba en proceso de evolución y las herramientas policiales eran muy rudimentarias. Por ejemplo, el concepto de investigación forense no existía como tal, y la policía de Londres, conocida como la Policía Metropolitana, tenía que trabajar con métodos muy básicos. Esta combinación de factores creó un ambiente en el que Jack el Destripador pudo actuar sin grandes obstáculos. La mayoría de sus víctimas eran mujeres de clase baja, sin vínculos familiares sólidos ni redes de apoyo, lo que facilitaba al asesino cometer sus crímenes sin ser detectado. Los habitantes de Whitechapel vivían en un estado de constante miedo, y los crímenes de Jack el Destripador se convirtieron en un símbolo de la corrupción y decadencia moral que muchos creían que impregnaba la sociedad londinense en esa época. La serie de asesinatos comenzó en agosto de 1888, y aunque la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio, se le atribuyen 5 asesinatos confirmados, conocidos como las víctimas canónicas. La primera de estas víctimas fue Mary Ann Nichols, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de agosto de 1888. Nichols fue hallada en la calle Bucks Row, en Whitechapel, y su cuerpo mostraba signos de estrangulamiento y mutilación, algo que caracterizaría todos los asesinatos atribuidos al Destripador. La segunda víctima fue Annie Chapman, cuyo cuerpo fue descubierto el 8 de septiembre de 1888. Chapman fue asesinada en el patio trasero de una casa en la calle Hambury. La brutalidad de su asesinato, con cortes en la garganta y el abdomen abierto,
indicaba una violencia y precisión que llevaron a algunos a pensar que el asesino tenía conocimientos médicos. El 30 de septiembre de 1888, el Destripador cometió 2 asesinatos en una sola noche, en lo que se conoce como el doble evento. Las víctimas fueron Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Stride fue encontrada en Berner Street con un corte en la garganta, pero sin las mutilaciones habituales, lo que sugiere que el asesino fue interrumpido. Eddowes, en cambio, fue encontrada solo 1 hora después en la plaza Mitre Square, con el rostro y el abdomen desfigurados. El doble evento generó una gran conmoción en Londres y la policía intensificó su búsqueda del asesino. La última de las víctimas canónicas fue Mary Jane Kelly, asesinada el 9 de noviembre de 1888 en su habitación de alquiler en Miller's Court. Su cuerpo fue encontrado en un estado extremadamente mutilado, y la escena del crimen fue descrita como una de las más macabras de la historia de la criminología. Tras este asesinato, la actividad del Destripador aparentemente cesó, aunque la policía y la prensa siguieron investigando posibles crímenes relacionados. La policía enfrentó innumerables desafíos en su intento de capturar a Jack el Destripador. Uno de los mayores obstáculos fue el sensacionalismo mediático. Los periódicos de la época informaban ampliamente sobre los asesinatos, exagerando detalles y publicando cartas de personas que afirmaban ser el asesino, lo cual complicaba la investigación. Este fenómeno generó un clima de paranoia en Londres, alimentando rumores y teorías. Otro problema fue la falta de tecnología forense. En 1888, la criminología estaba en sus primeras etapas, y conceptos como las huellas dactilares o el análisis de ADN no existían. La policía debía depender de testigos oculares y de métodos básicos de investigación. Por ejemplo, Scotland Yard, encargada del caso, interrogaba a personas en la zona, pero las declaraciones eran a menudo contradictorias y poco fiables, dificultando la identificación del culpable. Además, la presión social y el pánico público complicaban el trabajo de la policía. Muchos ciudadanos creían que la policía no estaba haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres de Whitechapel, y las autoridades se enfrentaron a un creciente descontento. Se realizaron manifestaciones públicas en Whitechapel, exigiendo más seguridad y la detención del asesino. Otro conflicto fue la interferencia de los altos mandos. Los investigadores de la policía se vieron obligados a responder ante políticos y figuras de la alta sociedad que querían controlar la narrativa del caso. Se llegó a especular que el asesino podía ser una figura influyente, lo que añadía complejidad al caso y limitaba la libertad de acción de los investigadores. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más conocidas es que el asesino podría haber sido el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, conocido por su inestabilidad mental. Aunque esta teoría fue descartada por falta de pruebas, sigue siendo popular. Otro sospechoso fue Montague John Druitt, un abogado cuya muerte coincidió con el final de los asesinatos, lo que generó sospechas. También se considera al Dr. Thomas Neil Cream, un médico condenado por otros crímenes, aunque su implicación en los asesinatos es incierta. En los últimos años, han surgido teorías más modernas, apoyadas en análisis de ADN. Uno de los principales sospechosos actuales es Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en Whitechapel y que fue internado en un hospital psiquiátrico poco después de los asesinatos. Aunque se encontró una muestra de ADN en un chal de una de las víctimas, los expertos debaten si la evidencia es concluyente. Cada teoría tiene sus detractores y seguidores, pero ninguna ha logrado proporcionar una respuesta definitiva. A pesar de los avances en tecnología, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio. Si te apasiona investigar sobre casos criminales y misterios históricos como este, te invitamos a seguir explorando. Suscríbete a nuestro canal y descubre otros videos sobre crímenes famosos y enigmas sin resolver que han dejado su huella en la historia.